Volkswagen es una de las empresas automotrices más grandes del mundo. Fue fundada en Alemania en 1937 y desde ese entonces la compañía ha sido líder en la fabricación y venta de vehículos, con marcas reconocidas mundialmente como Audi, Porsche, Seat y Lamborghini. Con presencia en más de 150 países y más de 660,000 empleados, Volkswagen ha sido un referente en la industria automotriz. Sin embargo, en 2015, la empresa enfrentó uno de los mayores escándalos financieros y de reputación de su historia, el Dieselgate. El Dieselgate surgió cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos descubrió que Volkswagen manipuló pruebas de emisiones en sus autos diésel. Se instaló un software que reducía las emisiones solo durante las pruebas, pero en condiciones reales contaminaban hasta 40% más de lo permitido. Este engaño le costó miles de millones de euros en multas y compensaciones a Volkswagen, impactando gravemente sus finanzas. En este video, analizaremos cómo este escándalo afectó el balance financiero de Volkswagen entre 2014 y 2016. El Dieselgate impactó fuertemente las finanzas de Volkswagen. Analicemos cómo variaron sus activos y pasivos entre 2014 y 2017 y qué decisiones tomó la empresa para enfrentar la crisis. Los activos crecieron un 20% en 3 años, pasando de 351.209 millones de euros en 2014 a 422.193 millones de euros en 2017. Sin embargo, el ritmo del crecimiento bajó del 8.75% en 2015 al 3.04% en 2017, reflejando una transición de expansión a consolidación tras la crisis. Observando los activos corrientes, podemos ver que subieron un 10.90% en 2015, asegurando liquidez ante el escándalo. En 2017, el crecimiento bajó a 2.82%, indicando una estrategia más conservadora tras los pagos de sanciones. Algo muy interesante también de analizar es la cuenta de efectivo y equivalentes. El efectivo creció un 9.14% en 2015, pero cayó un 7.69% en 2016 y 4.19% en 2017, mostrando que Volkswagen usó su caja para afrontar multas y otras sanciones. En la cuenta de pasivos totales, podemos observar que Volkswagen aumentó su deuda en un 12.51% en 2015 y 7.89% en 2016, alcanzando los 316.821 millones de euros. En 2017, los pasivos bajaron un 1.17%, señal de que la empresa empezó a reducir su endeudamiento. Ahora también podemos analizar los pasivos financieros. La deuda financiera subió un 22.33% en 2016, llegando a 88.461 millones de euros, reflejando la estrategia de Volkswagen de financiar las crisis con bonos y préstamos. En 2017 bajó 7.48% y con esto podemos ver que empezaba a pagar sus deudas. En conclusión con este análisis, podemos ver que Volkswagen enfrentó el Dieselgate aumentando su liquidez y deuda, pero desde 2017 ajustó de nuevo su estrategia, reduciendo pasivos y estabilizando su estructura financiera. Volkswagen enfrentó el escándalo del Dieselgate con un fuerte impacto financiero, pero sus ventas no se desplomaron. En 2014, los ingresos totales fueron de 202.458 millones de euros y para 2017 aumentaron a 230.682 millones, lo que representa un crecimiento del 13.9%. Esto indica que a pesar del daño a su reputación, la demanda por sus vehículos se mantuvo estable a nivel global. Sin embargo, la rentabilidad operativa se vio afectada. En 2014, la utilidad operativa representaba el 6.3% de los ingresos, pero en 2015 cayó a menos de 1.9%. Esto reflejó el impacto de las multas y compensaciones que Volkswagen tuvo que pagar. A partir de 2016 comenzó la recuperación y en 2017 la empresa logró estabilizarse con una utilidad operativa del 6%, acercándose nuevamente a sus niveles de precrisis. Para financiar la crisis, Volkswagen incrementó su deuda, lo que reflejó en un aumento de los gastos financieros. En 2016, estos alcanzaron su punto más alto, indicando que la empresa utilizó financiamiento externo para cubrir costos legales y acuerdos con los reguladores. Sin embargo, en 2017, los gastos financieros se redujeron significativamente, lo que muestra que Volkswagen comenzó a pagar parte de su deuda y a recuperar control de su estructura financiera. El impacto del Dieselgate se reflejó también en la utilidad neta. En 2014,
Volkswagen tenía un margen neto del 5.47%, pero en 2015 cayó a menos del 0.64%, mostrando las pérdidas directas provocadas por el escándalo. Aunque en 2016 la empresa logró una recuperación parcial con un margen del 2.48%, en 2017 la utilidad neta apenas alcanzó el 0.40%. Esto sugiere que aunque Volkswagen superó la crisis inicial, aún enfrentaba costos pendientes de la reestructuración y pagos relacionados con la recuperación de su imagen y operaciones. Ahora continuando con el análisis de razones financieras y empezando con las razones de liquidez, podemos observar que Volkswagen tuvo problemas de liquidez entre 2015 y 2016 derivado del problema del Dieselgate, debido a que tuvo que pagar multas multimillonarias que hicieron que su liquidez se mermara. Sin embargo, a partir de 2017, poco a poco ha ido mejorando este índice, ya que la razón de activo circulante es mayor al 100% a partir de esa fecha. Si nosotros ahora observamos las razones de actividad y nos fijamos en los días de rotación de inventario y los días de rotación de cuentas por cobrar, que juntos hacen el ciclo operativo, podemos observar que son muy estables, son alrededor de 90 días entre 2015 y 2022. Esto quiere decir que, a pesar del Dieselgate y a pesar de la pandemia, han logrado mantener este índice. Sin embargo, si nosotros observamos los días de rotación de cuentas por pagar, vemos que cada vez ha ido disminuyendo. Es decir, cada día, cada año tiene menos chance de poder pagar a sus proveedores. Es decir, tiene un periodo más corto para poder hacerle frente a las deudas que tiene con ellos. Esto es sumamente preocupante porque podría indicarnos que tienen menos confianza en que Volkswagen les pueda pagar. Ahora, si vemos la rotación de activos, podemos observar que se ha mantenido, al igual que el ciclo operativo, estable. Esto quiere decir que por cada euro que invierten en el activo, Volkswagen genera 60 centavos de euro en las ventas. Continuando con el análisis, vamos a ver cómo se ve Volkswagen respecto a la deuda y la rentabilidad. Empezando con las razones de endeudamiento, podemos observar que tiene una razón de deuda sobre total de alrededor entre 75 y 70%. Incluso en los últimos años ha logrado bajar este índice. Si vemos la razón de apalancamiento, también se puede ver que Volkswagen es una empresa sumamente apalancada. Esto quiere decir que cuando tiene buenos resultados, tiene utilidades más altas y que cuando tiene resultados no tan buenos, tiene pérdidas también altas. Esto significa que es volátil. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que ha disminuido este apalancamiento. Viendo el circulante total, que nos explica cómo se ve la deuda a corto plazo respecto a la deuda total, vemos que es una empresa que mantiene su deuda alrededor de los 50% y los últimos años ha ido disminuyendo este porcentaje, abajo incluso del 50%. Esto no quiere decir que la deuda de Volkswagen a raíz de el Dieselgate ha disminuido, incluso considerando la pandemia, ha logrado bajar estos índices de deuda. Por último, analizaremos las razones de rentabilidad y podemos ver que el margen bruto ha ido poco a poco incrementando conforme pasan los años, incluso después del Dieselgate. Podemos observar que el problema no está en el margen bruto, sino en el margen operativo, ya que Volkswagen no tuvo utilidades en 2015 derivado de que tuvo que pagar estas multas multimillonarias por no cumplir la regulación que según ellos sí cumplían. Pero a raíz de ese problema, poco a poco ha ido aumentando y saliendo con un margen operativo más alto. Viendo ya el margen neto, observamos que justo en 2015 no hubo ninguna utilidad, pero también conforme ha pasado el tiempo, poco a poco ha ido incrementando este índice. Incluso en la pandemia, aunque bajó en 4%, y en 2019 tuvo un 6%, logró regresar a este porcentaje de 6% a partir de 2021. Ahora, observando el ROE, en 2015 podemos ver que, como se había mencionado, no hay ninguna utilidad, no hubo ningún retorno sobre el patrimonio para los accionistas, pero también, conforme ha ido pasando el tiempo, han logrado mantener y aumentar este retorno sobre la inversión del capital de los accionistas. Viendo el retorno sobre los activos, es decir, qué tan
eficiente es en la utilidad respecto a cada peso invertido o a cada euro invertido en los activos, vemos que también después de este problema, poco a poco fue aumentando esta eficiencia en sus activos. Incluso en la pandemia, aunque disminuyó, en los años posteriores logró salir adelante. Volkswagen poco a poco ha logrado sobresalir o salir adelante del problema del Dieselgate, aunque hoy enfrenta un grave problema de ingresos porque las empresas chinas de autos han quitado gran parte del mercado, sobre todo en Asia, que era su principal fuente de ingresos. En conclusión, podemos ver que Volkswagen ha pasado distintas crisis financieras. Comenzaron con el Dieselgate, que además de afectar la reputación de la marca, también tuvo un impacto financiero significativo, como lo vimos hace unos momentos. Estas afectaciones económicas fueron fuertes, pues la multa fue multimillonaria, dada que superó los 30.000 millones de dólares, y además se suman los gastos de las campañas de reparación de las unidades afectadas, lo cual afectó gravemente las finanzas de la empresa, aunado a que la confianza del consumidor se vio severamente dañada, lo que derivó una disminución en las ventas y una caída en el valor de las acciones de Volkswagen. Durante la pandemia, Grupo Volkswagen, al igual que muchas otras empresas automotrices, enfrentó varias afectaciones financieras. Podemos destacar como un factor determinante fue el cierre temporal de las fábricas y la disminución de ventas de los vehículos derivado del confinamiento. Esto evidentemente afectó a la empresa. En la actualidad, Volkswagen está atravesando una crisis financiera. Esto puede deberse a varios factores, como cambios en la demanda del mercado, desafíos en la producción o incluso la competencia creciente en la industria automotriz. Es un momento complicado para la empresa, pues los temas arancelarios por parte de Estados Unidos pueden tener un impacto significativo en la proyección del grupo Volkswagen. Estos aranceles pueden aumentar los costos de producción y por ende afectar los precios de los vehículos en el mercado estadounidense y en otras partes del mundo. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el equipo 1 de la materia de Administración Financiera.